Y para platicarnos acerca de este tema y aclarar todas nuestras dudas, está con nosotros José Luis Cruz, internacionalista, para contarnos acerca de esta situación. Ya es la segunda caravana que va a estar cruzando nuestro país y al final de cuentas su sueño es llegar a Estados Unidos, ¿no? Así es. Pues Bueno, muy buenos días. José Luis. Bienvenido, José Luis. Bienvenido. Ay, es que el tema está tan ardiente que todos Así nos es. quedamos así como... Y "Ay", tenemos poco ¿no? tiempo, entonces Sí. es mejor Sí. entrar de lleno a las preguntas. Así ¿Cuál es. es la postura que está manteniendo ahorita Estados Unidos en cuestión de esta segunda caravana que Así es. intentará llegar hasta allá? Bueno, esta es una muy buena pregunta. La postura del presidente Trump, como sabemos, desde la campaña ha sido, pues, contraria a la migración, sobre todo a la migración ilegal hacia Estados Unidos. Y, pues, bueno, la salida de la primera caravana ya lo había puesto en alerta, había, pues, anunciado que no iba a permitir que entraran de manera ilegal a Estados Unidos e incluso instó a México que también conteniera esta caravana en el territorio mexicano. Ahora, el fin de semana pasado, salió una segunda caravana, ahora de El Salvador, y que también ya está, ya está en territorio mexicano, una caravana menos numerosa de 500 personas, entre 500 y 1000 personas hasta el momento. Y la primera caravana, la cual es la más numerosa, conformada por 7000 personas, en su mayoría familias, y pues casi un tercio de estas personas son niños, está en rumbo hacia Juchitán, Oaxaca, y la cual, pues bueno, ellos buscan realmente llegar a Estados Unidos buscando unas mejores condiciones de vida, escapando de la pobreza y sobre todo de la violencia y la inseguridad Claro. que se vive en Centroamérica, buscando un estatus de refugiados en Estados Unidos, pero pues esto no resulta una tarea sencilla, el camino es muy largo, como sabemos, salieron el 13 de octubre y apenas están en Oaxaca y todavía falta un gran trecho por recorrer, y además pues las medidas que ha anunciado el presidente Trump para recibirlos pues no son nada alentadoras. Claro. Claro. Oye, bueno, y ya se ha visto algo de violencia Así es. en estas caravanas. Platícanos eso Sí, también. es justamente el gobierno de Guatemala y también el gobierno mexicano han dicho que se han detectado algunas personas, no la mayoría, que tienen algunos vínculos con grupos criminales, sobre todo con pandillas en Centroamérica y en particular con la Mara Salvatrucha, es lo que tienen detectado las autoridades, pero hay que tener muy en cuenta que estos grupos, estas personas son la minoría, no son los que conforman la mayoría de la caravana, pero ya son focos rojos que ponen a las autoridades en alerta, sobre todo para mantener la seguridad de todas las personas que conforman estas caravanas. Esto también le ha servido a Estados Unidos para pues, tener el Claro, argumento rechazar. de rechazar a los migrantes y sobre todo el presidente Trump decir que hay algunos grupos criminales que están infiltrados dentro de la caravana y que no se les va a permitir la entrada a Estados Unidos. Es muy importante las medidas que anunció el presidente Trump de enviar fuerzas militares, fuerzas armadas a la frontera, alrededor de 5000 efectivos en una nueva operación para contener a los migrantes, y también el mensaje que ha dado de que los migrantes que lleguen a Estados Unidos y soliciten el estatus de refugiados no van a poder pasar de manera ilegal a Estados Unidos, se les va a contener en una ciudad de escarpa, como él dijo. Hemos visto anteriormente las carpas que monta Sí. el gobierno de Estados Unidos, y aquí van a ser retenidos los migrantes hasta que su juicio se lleve a cabo, y después, en caso de que no se les dé el refugio en Estados Unidos, se regresarían se deportarían a sus países de origen. Oye, José Luis, han estado mencionando que México realmente no es su meta, ¿no? Que van a Estados Unidos y que México es solo, pues, de pasada. Así es. ¿Realmente estos 7000 migrantes van a llegar a Estados Unidos o alguna parte se va a quedar en nuestro país? Y de ser así, ¿cuál es la postura de México? Es una muy buena pregunta. El fenómeno migratorio no es una novedad. Hoy es muy vistoso porque es un grupo de migrantes muy numeroso y además que ha conseguido la cobertura de los medios. Pero, pues bueno, la migración y sobre todo que México sea un país de tránsito no es una novedad. México ha sido un país de tránsito migratorio durante mucho tiempo y, pues sí, hay migrantes que logran llegar a Estados Unidos, otros tantos se quedan en México. Simplemente la frontera norte es un muy buen ejemplo de cómo, pues bueno, el flujo migratorio, algunos logran pasar, luego regresan, otros se quedan estancados en la zona norte. El caso de los migrantes haitianos hace algunos años pues es muy notorio, los cuales algunos de ellos ya se han establecido en ciudades del norte, por ejemplo Tijuana, la cual cuenta con una comunidad muy numerosa, la cual ya también se ha asimilado a la comunidad mexicana, están en universidades, están trabajando, tienen negocios propios, incluso hay ya comida haitiana de estilo sinaloense. Entonces vemos esta mezcla de culturas y demás. Entonces no es un problema como muchas personas han tratado de verlo, sino pues es una cuestión natural que ha seguido pues toda la historia. más reflector ahora. Exactamente, así es. Claro. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Porque
no solamente se habla de esta primera caravana, sino de esta segunda, que es con la Así que es. ya se ha encontrado como más altercado con las autoridades y entre ellos. Así es. Pues las autoridades y lo que están ahorita planeando es tener una mayor presencia, tratar de vigilar qué es lo que sucede con esta caravana y sobre todo las autoridades, en particular la Secretaría de Gobernación, ha identificado a algunas de las personas que están identificadas con grupos criminales Sí. para actuar sobre ellas. Ok, José Luis Cruz Guizar, definitivamente un tema del cual vamos a hablar pues un largo rato. Así es. Que esperemos que pues todo salga bien a final de cuentas y todos los mandatarios y por supuesto también esta caravana se logran poner de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. José Luis Cruz Guizar, nuestro internacional.